cantos operísticos con una armonía musical que transporta a todo aquel que lo escucha, ha dado a Therion un puesto privilegiado en la escena metalera y se ha convertido en una de las bandas más apreciadas por metaleros y los poser. Esta es la reseña del poser de la banda Therion, la bestia operística. En 1987, Christopher Johnson realizó la formación de una banda de género death metal, el cual era llamado Blitzkrieg, en donde una gran parte de los integrantes eran compañeros de escuela del fundador, siendo inspirados con bandas como Metallica, Ratt, Kix y Slayer, pasando la banda en ese año sin pena ni gloria, pues en 1988 decidieron separarse por conflictos con su baterista, pero meses después, la banda regresó, pero con el nombre ya conocido de Therion, inspirado su nombre en el álbum de la banda Celtic Frost, The Omega Therion, nombre que fue extraído del libro bíblico de las Revelaciones, que significa bestia en griego. A pesar de la falta de dinero para la producción del álbum, la banda grabaron sus primeros demos para después preparar el primer LP titulado Time Shall Tell, el cual fue distribuido por la pequeña compañía House of Kicks, el cual solo grabó 1000 copias, pero sirvió para que meses más adelante la compañía disquera Def Records los firmara, y en donde realizaron el primer álbum Of Darkness, en donde sus letras eran enfocadas a la crítica política, algo muy similar al estilo usado por Napalm Death. Este álbum podría considerarse como una mezcla de metal progresivo y glam metal, mencionando a algunos que esto sirvió para que Therion se convirtiera en una banda pionera del death metal progresivo, pero debido a conflictos con los productores, decidieron finalizar su contrato con la compañía disquera y posteriormente tocar puertas con Active Records. Para 1991, mientras se preparaba la grabación del disco titulado The Found Devil, la salida del bajista provocó conflictos con los integrantes, pues solo quedaron 3 de los fundadores, pero eso no impidió que posteriormente saliera a la luz el disco Beyond Sectorum, disco con un toque de death metal más experimental con teclados y voces limpias en alguna de las canciones. Para ese entonces ya se tenían preparadas algunas giras para Europa, provocando nuevamente conflictos con la salida de su baterista y guitarrista, cambiando su alineación para continuar con su proyecto y posteriormente su siguiente disco, Symphony Masses, en 1993, y en donde experimentaron con el género doom metal, utilizando diversos estilos musicales, pues incorporaron algunos elementos de jazz, música industrial y heavy metal tradicional de los años 80. La banda no lograba despegar completamente, pues no era del todo aceptada por los seguidores del género, motivo por el que Active Records decidió prescindir de ellos y nuevamente tuvieron que tocar puertas, ahora con Megan Rock Records, quien fue el que les dio una oportunidad. Las ventas escasas, problemas con los integrantes, escasas presentaciones provocó una fuerte caída, lo que originó con la salida de integrantes otra vez, ocasionando una pausa en la escena del metal. Fue gracias al llamado de la compañía Nuclear Blast donde la banda nuevamente se reunió y formó un contrato en 1994 para después iniciar la producción del siguiente disco, Le Kappa Clifford, un disco considerado como experimental en donde comenzaron a usar voces clásicas de soprano, estilo que comenzó a llamar la atención entre los grupos metaleros. Sin embargo, nuevamente las ventas no fueron lo que se esperaba y peligraba que Nuclear Blast decidiera dejarlos, pero accedió a la grabación de un álbum más. La crisis de Therion era evidente y prácticamente solo tenían una oportunidad para poder despegar, así que Christopher Johnson decidió poner un esfuerzo superior para preparar la siguiente producción, tomando en consideración la aceptación que tuvieron con el uso de voces sopranos en su álbum anterior. Para 1996, Therion ingresó a los estudios y preparó el disco que los catapultó al éxito, pues el disco Telly tuvo una aceptación que ni siquiera ellos imaginaron que podían tener, principalmente con el tema The Omega Therion, el cual, al paso de los años, es considerado una canción de culto entre los metaleros y los poser. La utilización de teclados y la orquesta Barmbek, sumando a los coros operísticos que utilizaron en composiciones, sirvieron para marcar el estilo que los caracterizó. Para 1997 el disco Arab Sarak fue lanzado, pero no tuvieron el éxito que consiguieron con Telly y nuevamente se encontró en peligro con la compañía disquera, pero logró mantenerse con la producción del disco Bobbin, en donde la cantante austriaca Martina Orbacher y Sarah Jezabel-Deva lideraron las voces sopranas, logrando el álbum la venta de 150,000 copias solamente en Europa. El éxito que obtuvieron con dicha producción fue aprovechada por Therion y salieron de gira por el viejo continente con la banda Mospil, en donde presentaron su producción en Europa y de esa manera afianzó la aceptación con los seguidores.
Tras finalizar la gira, el disco Growing of Atlantis fue lanzado al mercado. Una producción no muy elaborada, pues solo se grabaron algunos covers e incluyeron temas en vivo. Dicho material iba a ser preparado únicamente para el club de fans, pero la compañía disquera insistió en ponerla a la venta, tratando de aprovechar el éxito obtenido con su producción anterior. Para la producción del disco de Yale, la banda se enfocó más en el sonido sinfónico y el uso de coros orquestales, utilizando la orquesta completa en su grabación, algo que no se usó en los discos anteriores, pero a pesar de la complejidad de su producción, no logró superar las ventas de Bobbin, pero sirvió para mantenerse en el gusto musical, por lo que se aventuraron a realizar giras como banda principal y no teloneras de otras agrupaciones. Las ganancias por la venta de los discos y conciertos fueron cuantiosos, tanto que Christian Johnson decidió abrir su propio estudio denominado Murder Art, en donde prepararon su siguiente álbum titulado Secret of the Runes, un disco que se enfocó en el concepto nórdico, con letras dirigidas a su mitología, además de incluir los covers Crying Danes de la banda Scorpion y Summer Night City de ABBA. La idea de complacer al club de fan venía desde la preparación de Crown of Atlantis, y en el 2001 se realizó el primer disco compilatorio titulado Bells of Dawn, en donde incluyeron temas de los demos grabados en 1987, cuando la banda se llamaba Blitzkrieg, y canciones de Therion que nunca fueron grabadas, pero finalmente fue lanzado a la venta cuando cerró su club de fans, para posteriormente lanzar al mercado el disco en vivo Live in Midgard, con el que celebraron el 15 aniversario de la banda. Al momento de escribir nuevas canciones, Christian Johnson y los hermanos Neyman juntaron 55 nuevos temas, los cuales no querían dejar fuera, por lo que se inició la producción de un disco doble que, a mi parecer, se suma a los mejores discos junto con Bobbin y Telly, los cuales fueron llamados Lemuria y Sirius B, los cuales fueron lanzados al mercado por separado, y una edición especial de disco doble, el cual les presumo de poseer. Para el año 2005, Atlantis Luit Dreaming fue puesto a la venta, el cual contenía canciones del disco Arabak Sarak, mientras realizaban presentaciones para el tour Lemuria y Sirius B, que duró 2 años. Sin duda, una de las mejores presentaciones en vivo que fueron promocionadas fue el concierto que realizaron en la Ciudad de México en el año 2004, el cual fue distribuido en un disco doble y en formato DVD, en donde se incluyó un documental de la banda y un cortometraje titulado The Golden Embrace. En el año 2006, el nuevo álbum Gothic Kabbalah fue grabado y sacado al mercado en el 2007, y tras finalizar su distribución se informó sobre la salida de varios de los integrantes, pero aún así se tenía contemplado para el año 2010 la preparación de nuevo material, y mientras transcurría ese tiempo se lanzaron los discos grabados en vivo. The Missile Experience fue editado por Nuclear Blast, el cual es un disco en vivo con presentaciones de la banda en festivales internacionales más importantes de ópera, y se lanzó en el año 2009, y tras una larga temporada en donde solo lanzaron discos en vivo, la producción de la trilogía Leviatán fue lanzada al mercado, en donde se ofreció una mezcla armoniosa y equilibrada de guitarras, coros y orquesta, con una fusión de estilos en donde apuestan a las elaboradas voces femeninas, que fue la carta fuerte para la banda. Como dato, en el año 2024, Therion se presentó de forma gratuita para los seguidores mexicanos en el estado de San Luis Potosí, en donde el gobierno se encargó de presentar su música en la plaza principal de dicha ciudad, el cual fue recibida de forma aceptable, obviamente por la escena metalera y ciudadanos que desconocían sobre la existencia de esta banda. Therion fue una banda que, con tropiezos desde sus inicios, nunca se rindió, y actualmente es una influencia para muchas bandas que buscan surgir en la escena gótica del metal.